Olá, mis queridos amigos de la Escuela Bíblica, mis amados hermanos, que la gracia y la paz de Cristo esté sobre todos. Bueno, estamos una vez más reunidos aquí por este medio para recapitular la quinta lección de nuestra Escuela Bíblica de esta semana. Trata-se de la serie de estudios Orígenes basada en el libro de los Génesis y la lección de número 5, esta semana, una ofrenda al Señor. Vamos tratar respeito de um acontecimento muito conhecido por todos, respeito de Caim e Abel. Estes dois filhos de Adão e Eva já nasceram bajo o domínio do pecado que estava no mundo, já nasceram fora do jardim de Edén. Eram dois hermanos que tinham características distintas, diferentes uno del outro, aunque é certo afirmar que ambos enseñados a adorar a Deus, a servir a Deus. Ambos enseñados a hacer lo correcto en la medida del posible. Sus padres, lamentablemente, ya caídos en el pecado, pero seguían sirviendo a Dios, como se puede notar. Hermanos, Caín, que tiene como significado de su nombre adquirido, y Abel, cuyo significado es aliento o vapor. Também alguns comentaristas bíblicos sugerem que pode significar debilidade, vanidade. Interessante que o significado do nome de Caim, que é adquirido do Senhor, que significa que a vida vem de Deus, já o significado de Abel, aliento, vapor, debilidade, vanidade, nos hace pensar sobre a brevidade da vida. Diferentes características. Mas não param por aí. Em la carreira laboral de los dos, também elegiram ramos distintos. Caim se tornou um lavrador de la terra, plantava, sembrava, cultivava. Abel, pastor de ovejas. Ambas profissões muito buenas, obviamente, dignas, interessantes, úteis, duda alguna. Trabajavam, haviam aprendido de seus padres a importância do trabalho, como Deus mesmo ensinou a Adão e a Eva em Gênesis capítulo 2, verso 15. Lição esta que seus padres transmitiram a eles. Pero queridos, com o passar do tempo, é interessante que ambos decidiram entregar a Deus, a seu momento, uma ofrenda especial. Pero aconteceu algo muito interessante que não se deve passar por alto. Deus rechazou a ofrenda de Caim. E por que Deus não aceitou a ofrenda de Caim? Seria porque Caim não ofereceu sangue, não derramou sangue de um animal, não realizou um sacrifício de um cordeiro? Será que porque os frutos de Caim que ele eligió não eram os melhores? Bueno, en verdad, lo que se puede perceber que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque primeramente Dios rechazó el estado del corazón de Caín, el sentimiento de Caín, las actitudes de Caín. Se puede notar que Caín era malo, su corazón era maligno, que Caim não tinha um coração voltado para Deus, como se pode ver em 1 de Juan capítulo 3, versículo 12. É importante compreender que antes do texto de Gênesis mencionar que Deus não aceitou a ofrenda de Caim, disse que Deus não aceitou a Caim. Mira, o apóstolo Juan, em sua primeira carta, capítulo 3, de versículo 12, disse que Caim era del maligno e matou a seu irmão. E por que causa le matou? Porque suas obras eram malas e a de seu irmão eram justas. Então, Caim era malo, seu coração era maligno, suas obras eram malas. Luego, sua ofrenda era inaceitável. Deus não aceitava. Aunque é certo que para Deus a ofrenda importa, pero más que isso, o oferente importa, ok? E aí, por que Deus aceitou
se agradó de Abel y su ofrenda. El mismo texto aquí de Juan en la última parte dice que las obras de Abel eran justas. Entonces, si por un lado Caín era malo, corazón malo, obras malas, Abel era bueno, corazón bueno, obras buenas. Luego su ofrenda era buena a los ojos de Dios, agradaba a Dios. Eso es interesante de se notar. Entonces, mis queridos, es muy serio, es muy necesario que pensemos seriamente en nuestra actitud. No basta para Dios que entreguemos a Él una ofrenda grande, mucho dinero, o realicemos mucho trabajo, que hacemos grandes servicios para el Señor, que hacemos cosas tremendas, maravillosas a los ojos humanos. Si a Dios que analiza el corazón, mira a nosotros y ve que todo está mal. Más que la apariencia, más que el exterior. Para Dios importa el interior. Como David aprendió eso muy temprano en su vida. Incluso Dios, al ordenar el profeta Samuel para elegir a David y a ungirlo como rey de Israel, Samuel, al ver sus hermanos grandes, fuertes, sosos, vigorosos, luego imaginó que uno de ellos sería el elegido de Dios, cuando Dios en verdad ya había decidido que sería David. Y aquella lección que enseñó al profeta Samuel, que Dios no ve como el hombre, mas Dios ve el corazón, eso se quedó marcado en la vida de David. Eso es muy interesante, mis hermanos. Dios, más que la ofrenda, Él enfoca sus ojos, su atención en el ofrenda. Jesucristo nos enseña algo muy importante sobre eso, y a eso vamos a analizar, por ejemplo, entre varios textos que nos son sugeridos acá en la cuarta pregunta. Yo quiero destacar el capítulo 5 de Mateos, versos 23 y 24, versos 23 y 24, en el cual Jesús nos enseña que si tú trajo una ofrenda al Señor y ahí se dio cuenta que su hermano tenía algo contra ti, algo pasó, no está solucionado, hay algo pendiente ahí que está funcionando como un bloqueo, como una barrera entre ti y Dios, que puede tornar su ofrenda inaceptable para Dios. Que dice Jesús: deja su ofrenda ahí en el altar, ve, busca a su hermano, ajuste las cosas con él, arregle la situación, vuelva y entrega al Señor su ofrenda. Darse cuenta de la seriedad de esta cuestión, cómo Dios valoriza, cómo para Dios importa el estado espiritual, la condición del corazón de ofrenda. Y claro, como se puede ver, Dios no desprecia la ofrenda, no que no sea importante, tanto que Jesucristo enseñó: deja la ofrenda en el altar, regrese con su hermano, vuelva y entregue la ofrenda al Señor, pero arregle la situación, trate su corazón, purifique su corazón. Eso es muy importante, es bastante serio. Pero queridos, hay una pregunta aquí en el comentario, en el segundo ítem, finalcito del comentario dice: Abel fue aprobado como oferente y nosotros. ¡Wow! Ese es el punto. A final de cuentas, estudiamos la lección no solamente para añadir conocimiento, no solamente para contar historias, mas para aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Esta pregunta es clave. Dios aceptó la ofrenda de Abel y nosotros, y nuestra ofrenda. Y no se prenda, no se restringe solamente en ofrenda de dinero. Estamos hablando de todo, de su servicio, de su adoración, porque Dios busca verdaderos adoradores, aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. De eso se trata, de eso estamos hablando, ¿ok? Bien, y hablando en aplicar estas lecciones en nuestras vidas, ya que el objetivo no es
solamente añadir conhecimento, adquirir mais conhecimento, contar uma linda história, sino tomar estas ensinanças e aplicar em nossas vidas, vamos a duas aplicações finais, as quais eu quero juntarlas e tratar juntamente assim. O Senhor le agrada uma ofrenda que se caracteriza por la voluntariedade e também que se caracteriza por la sinceridade. É lo que marcou la ofrenda de Abel, uma ofrenda com voluntariedade e com sinceridade. Não é o caso de Caim, aunque ambos hermanos ofrendaram voluntariamente, já que nadie los obliga, tampouco Deus obliga a nadie a hacerlo, pero solamente Abel ofrendou com sinceridade, además de voluntariedade. Que podamos fazer voluntariamente, espontaneamente, por querer fazer, não com peso, não como por obrigação, não por necessidade, pois como disse o apóstolo Pablo a los Coríntios, capítulo 9, versículo 7 de la segunda carta, en este caso, ele se referia a las ofrendas financieras de dinheiro mimo, aunque de novo quero destacar, ofrenda ao Senhor não se resume em entregar dinheiro, é o todo, é a vida, é a adoração, é nossa conduta, é nosso modo de ser, de vivir, é todo de nossa vida. Pero aqui referindo-se a la ofrenda financiera, por exemplo, Pablo dice, cada uno dê como propuso em su coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama al dador alegre. E este princípio se aplica a todas as áreas de nossa vida como servos de Deus. Deus se agrada del dador alegre. Interessante, ok? Deus ama al dador alegre. Fuera isso, queridos, Deus rechaza, Deus não aceita. Muito bem, que o Senhor nos ajude a poner em prática estas lições. Miremos a Caim, tinha uma ofrenda bonita, rica, a los ojos humanos, perfecta. Abel tinha uma ofrenda linda, rica a los ojos humanos, perfecta. Pero Dios, antes de mirar a la ofrenda, le mira al corazón del oferente. Pense nisto. Pensemos seriamente y que el Señor nos ayude en nombre de Jesús. Oremos. Santo Dios, muchas gracias por esta palabra, por esta lección bíblica, por todas las personas que estuvieron involucradas en la preparación de estos estudios. Bendiga ahora, Señor, a este mi hermano, esta hermana, a este amigo que está estudiando esta lección junto a mí. Señor, que todos nosotros, donde estamos, en cualquier rincón de este mundo, podamos poner en práctica estas lecciones aprendidas aquí hoy. En nombre y para la gloria de Cristo Jesús, nosotros oramos y le pedimos ayuda del Espíritu Santo de Dios, para que Dios nuestro sea glorificado en nuestras vidas, pues queremos adorarlo en espíritu y en verdad. Amén y amén. Un grande abrazo a todos ustedes y hasta la siguiente semana, que quiera nuestro bondadoso Dios. Bendiciones.